El autor es Eduardo Sacheri. El libro es Los días de la Constitución. Sacheri es uno de los escritores más leídos de habla hispana, más leídos. Sí. Ganó el Oscar, va a ganar el Premio Nobel de Literatura. Bueno, ganó el Oscar un libro de él, que hizo el guión, El secreto de sus ojos. Sí. Y además es historiador de formación y de eso se trata Los días de la Constitución. Lo recibamos con un aplauso, Eduardo. ¡Bravo, Eduardo! ¡Bien, bravo! Pero muchas gracias, chicos. Ya con todo lo que dijeron, yo soy el intimidado ahora. Ahora yo no... Porque todo lo que diga va a bajarme el precio. Pero Y va a decir, mirá, los escritores son tanto que me lo divertidos, vendieron ¿no? al pelado este y al final... Premio Nobel de Literatura, futuro Premio Nobel de Literatura, dijimos. Te lo tomo. Te lo tomo, Me pa. parece que te fuiste un poco al pasto. No. Me parece, pero bueno. Estamos como una predicción. Tranquilamente podrías lograrlo. Tranquilamente. Se lo negaron a cada uno que, escúchame, a vos te lo tienen que dar. Bueno, Eduardo, Los días de la Constitución es parte de una saga de varios libros sobre la historia argentina. Del siglo XIX, básicamente. Claro, pues yo vengo de ahí. Yo soy licenciado en historia. Claro. Más allá que la gente... ¿O no? Claro, y durante muchos años, hasta Sí. este año, di clase en la universidad y en Ajá. escuelas secundarias. Bien. De provincia de Buenos Aires, que es donde soy yo. ¿Por qué dejaste este año? Porque me jubilé. Viste, ya tengo 58 y por cómo es la cosa un en provincia de Buenos régimen. Aires, tenés un régimen que con 30 años de antigüedad, bueno. Claro. Entonces me jubilé este año. ¿Y extrañás dar clases? Las clases sí, porque disfrutaba mucho Sí. esto del aula y aparte es un lindo contrapeso, el del aula, Sí. al laburo de escritor que es muy metido para adentro, ¿viste? Claro. Vos escribiendo estás con vos mismo, en silencio, todo introspectivo. Sí, y este libro te llevó a estar mucho tiempo en silencio, adentro, en casa. Sí, porque son más difíciles de escribir que las novelas. Ah, claro, La porque esto historia. es... ¿Sabes? Primero, uno puede decir, porque tenés que investigar mucho Sí. de los autores más académicos para después llevarlo al público en general. Bien. Pero en el modo de contarlo para el público en general, te da mucho trabajo, porque esto está pensado para un lector común y corriente que no es que sepa mucho de historia. Bien. Entonces esto de bajarte algo muy complicado a la cercanía de que te sea ameno, y Claro. te da mucho trabajo. Mucho, suponete, una Esfuerzo. novela te da trabajo, pero una vez que le enganchaste la vuelta, Fluye. como que fluye, o Claro. empieza a fluir. ¿Y este es más coloquial, Eduardo? Es como más Claro. cercano. Tiene una cosa coloquial que se parezca medio como si yo te estuviera dando una clase. Esa es un poco la idea. ¿Qué es lo que haces? Digamos, todos los docentes hacemos eso. Sí, 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 Agarramos algo complicado y tratamos de acercárselo a alguien que no es un experto en el asunto. Perfecto. Entonces, son difíciles de hacer. Es lindo el resultado a nivel de llegar a mucha gente. Bien. Con algo que uno ama mucho que es la historia, pero es complicado. Estábamos forcejeando con el libro acá, se lo cedí a Claro. Gabriel un rato, pero no mucho, Gabriel. No, no, por favor, sí, yo sé que es todo Sí, tuyo. los años, sí, lo recibí hace un ratito, no tuve tiempo de leerlo. No, lógico. Es de 1852 a 1880. Ese periodo te ocupás acá. Me encanta el subtítulo. Cuando por fin Argentina se convierte en Argentina. Claro, porque vos hablabas de una saga antes. El primero arranca en la época la época de la Revolución de Mayo, ponele. Sí. Argentina todavía no existe. Claro. O después el segundo, de 1820 en adelante, tampoco existe. Existen provincias. ¿Viste? Un país, no la Argentina, cualquier país, tarda en construirse como tal. Estos libros lo que tratan de seguir es eso, es decir, espera, le lleva todo el siglo XIX a la Argentina ser la Argentina. Entonces, como viste, un pan que vos ponés al horno, cuando vos lo ponés no es un pan. ¿Pero decís de que uno se autoperciba argentino o en qué sentido ser argentino? Por un lado, la autopercepción. Por otro lado, que vos digas, espera, es una sola economía y no todas economías separadas. Bien. Por otro lado, que sea un solo Estado, es decir, un Estado nacional. Por otro lado, que tenga un territorio más o menos unificado. Vos mirás, ponele, en esta época, en 1852, si vos querés hacer un mapa, la mitad de lo que hoy es Argentina Sí. no era Y esa- Argentina. claro. Eran territorios aborígenes que estaban completamente, tanto en el norte, del lado del Chaco y eso, como en la Pampa Patagonia, no existía. Córdoba, ponele, Eso. le falta todo un pedazo en el sur y todo un pedazo en el norte. A alguien, de lo que hoy es la Bulacio, Villa Huidobro, le preguntabas antes de 1852 dónde vivís
bueno, había muy poca población en realidad de descendientes europeos, pero a cualquier residente en Córdoba le preguntabas en 1830 ¿dónde vivís? No te iba a responder Argentina. No, eso es algo que recién, que se va dando, ¿viste? En historia a veces es difícil encontrar, esto pasa este día, más con cosas como ¿qué te sentís? ¿Viste? Que es algo así medio etéreo. Sí. Entonces, para 1850, 1860... empieza a ser más fuerte, y el hecho de que las provincias en esta época dicten una constitución, Claro. ¿viste? Uno a veces no le da toda la importancia que merece esto una constitución. Sí. Que por algo habían fracasado hasta ese momento, hasta la constitución de 1853. Sí. Habían hecho 2 constituciones, las 2 habían fracasado. Las provincias estaban, no te digo sueltas del todo, pero casi. Cada provincia era casi como un país independiente. Claro. A partir de la Constitución, la cosa se va unificando. Es muy complicado obligar a Buenos Aires A a integrarse. integrarse, porque Buenos Aires tiene muchas ventajas, ¿viste? Entonces, con lógica también, los tipos dicen, espera, yo me integro y ¿qué gano? Tengo que repartir la guita de la aduana. Claro. Tengo que compartir el puerto, que es el puerto, el de Buenos Aires. Sí. ¿Y por qué? ¿Para qué? Entonces, es lindo estudiar historia desde esto de las necesidades contrapuestas de las regiones. Pues ponele, en esta época, Buenos Aires no necesita tanto a las otras provincias como, por ejemplo, las provincias más del interior, tipo Catamarca, San Luis, San Juan, Sí. necesitan a Buenos Aires. Claro. Entonces esos conflictos son interesantes. ¿Y vos pensás que los argentinos sabemos sobre la Constitución o la estudiamos? Venías hablando de esto de conocer. ¿La estudiamos porque la tenemos que estudiar? Porque la Mira, Constitución es voy a realmente... ser más pesimista, Sí. y te diría que yo no sé si la estudiamos. La estudiamos de Hoy en memoria. día. El preámbulo. Pero espera, a lo mejor los que somos un poco más grandes sí la estudiamos en algún Sí. momento. Hoy en día casi que ni se estudia. Y es súper interesante, vos agarrar la Constitución, es como un reglamento de cómo funciona un país. Claro. Es muy lindo estudiarla así. La primera parte, declaraciones, derechos y garantías. Bien. Es, vos en este país tenés derecho a esto, tenés estas garantías de que el Estado no te va a jorobar con esto, con esto, con esto. Sí. Y después, funcionamiento del gobierno. Cómo funciona el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. ¿Qué tienen las provincias? Ahí cuando vos lees la Constitución te das cuenta que es un acuerdo entre provincias, la Constitución. Son como, en un punto, 14 paisitos Sí. que dicen, bueno, está bien, vamos a juntarnos. ¿Qué le doy al Estado Nacional y qué me quedo? Ejemplo, voy a aceptar un presidente que tiene más poder que el gobernador. Voy a tener que largar la acuñación de moneda. Pero ponele, casi toda la justicia me la quedo. Algunas cosas federales largo nomás. Digo, nuestras provincias Sí, sí. tienen eso. Eso todavía. continúa. Claro. Eso Sí, continúa. El ejército va a ser todo un lío. Porque las provincias vienen, en esa época, todas tienen su ejército propio. Entonces ningún gobernador quiere largar el ejército y Claro. que un ejército nacional después les pueda, por ejemplo, voltear el gobierno. ¿Qué pasa? De hecho, en esta esa etapa de la que te ocupás en tu libro, siguió habiendo guerras entre provincias. Seguro, la última, el libro termina en 1880, Sí. porque es cuando el Estado Nacional le baja el copete a la última provincia díscola, que es Buenos Aires. Claro, la que no 1880. quería. El Estado Nacional dice, loco, las provincias no pueden tener más ejército. Buenos Aires dice, ¿por qué? No. Y quiero esa ciudad tan linda, Buenos Aires, que tiene el puerto, que tiene la aduana, que tiene unos edificios hermosos, que tiene empedrado, que tiene ferrocarril. La quiero como capital federal. Buenos Aires dice, no te la doy. Bueno, y ese conflicto se resuelve con la derrota de Buenos Aires. O sea, Incluye eso el libro. ahí termina. Ahí termina. Ahí termina porque ahí vos decís, el gran conflicto de, che, ¿vamos a armar un país, sí o no? La respuesta es sí. ¿Ese Estado Nacional va a ser más fuerte que las provincias? La respuesta es sí. Eso se resuelve en 1880. No es que se acaben los problemas, los países siempre tienen problemas. Pero ya a partir de ahí, ninguna provincia se te levanta contra el Estado Nacional. Claro. Esos conflictos son bien del siglo XIX, ya a partir de 1880 los problemas son otros. Lo mismo que el territorio. Vos mirás un mapa de 1880
y ahí decís, acá sí veo la Argentina. Se va ensanchando, se va ampliando, se va... Todavía no son provincias, pero son territorios nacionales. Lo de la Patagonia, o sea, vos miras el mapa y ya reconoces a la Argentina. Cosa que en 1852 no lo reconoces. Y Eduardo, vos para escribir este libro, además de todo lo que estudiaste en tu carrera, tuviste que volver a investigar en dónde te... Y sí, porque vos pensás... O sea, yo estudié en la Facu hace 30 años. Claro. Sí. No, más de 30. Más, 40, sí. Bueno, no me lo digas así. Bueno, por favor, Federico. No me mandé al frente Por favor, de esa con el manera. invitado. Pero si Siempre siempre te pido, tratan así a los es que no, por Arrancó favor. presentándose como jubilado de 58 años. No, bueno, no, Así Federico, él por mismo. favor, el invitado. Está Ay, bien, como el Federico. conductor tan salvajemente está señalando Y estaba hace tímido. 40 años. No, es decir, aunque uno podría pensar que no, porque es el pasado, la historia como ciencia está cambiando todo el tiempo. Claro. Porque va haciéndose otras preguntas, entonces, claro, la idea es para el lector darte lo más nuevo posible. Claro. Entonces tuve que leer un montón de cosas mucho más nuevas que lo que yo había estudiado. Entonces eso te da mucho trabajo, pero ¿sabes qué es lindo? Conectar a los lectores con los académicos. Claro. Porque los académicos, en realidad, lo que estudian no lo estudian para ellos mismos. En el fondo lo estudian para mejorar el conocimiento. Porque claro, a veces les cuesta llegar al público masivo. Como es lógico, eso le pasa a cualquier científico, Sí. en el área que sea. Entonces los profesores tenemos que hacer ese pasaje, ¿viste? Como Sí. de lo muy complejo, medio hermético de los especialistas, a algo más cercano para los lectores. Está bueno. Mira, recién mencionaba Eduardo cómo era el mapa de la Argentina en esta época que aborda el libro. A ver, George, mirá lo que es este mapa. Este era la Argentina en 1862. ¿Ven la forma oscura? Claro, la forma- La mancha oscura. Sí. Córdoba está partida a la mitad, lo mismo que San Luis. Bueno, la provincia de Buenos Aires menos que la mitad. Claro. Faltan Chaco, Formosa. Claro, Misiones está dependiendo de Corrientes, sí. ahí medio. Eso lo va a terminar de definir la guerra del Paraguay. Claro. Qué fascinante. Y la conquista del desierto va a ser clave. Para tener para- más territorio. Porque vos fíjate, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, las 5 Sí. van a definir sus límites a partir de la conquista del desierto. Además de las otras que se van a crear después. Pero en realidad si vos mirás, ¿sabés cómo Ay, te lo das cerré. cuenta fácil? Mira. Cuando ¿Cómo? vos ves los límites rectos de las provincias, Sí. Sí. esos son posteriores a la conquista del desierto. ¿Viste? No sé, el límite Claro. entre Buenos Aires y La Pampa. O entre Córdoba y La Pampa. Viste que el sur de Córdoba Sí, es todo geométrico. líneas rectas. Sí. Eso es porque está definido en un escritorio. Está dibujado. Ah. Es decir, conquistamos esto, Sí. pero no es que la lenta evolución de la historia lo hizo, sino como lo acabamos de conquistar. Con una regla. Tenemos que mirar, bueno, cómo lo dividimos. Lo mismo ¿Hasta pasa dónde llegan? con los límites entre sí de las provincias patagónicas, que también son todas... Esas son todas paralelos, paralelos geográficos. ¿Y en qué años se definen esas provincias? Mira, después de Falta. 1880, Sí. en 1884 hay una ley de territorios nacionales que dice, estos no son provincias, va a mandarle el presidente un gobernador a cada una, precisamente porque no tienen suficiente población para ser provincia. Provincia. Cuando la tengan, serán provincias. Eso va a pasar sobre todo en el gobierno de Perón. Se le va a dar a casi todos los territorios nacionales el estatus de provincia. Y los nombres y La todo. que va a quedar es Tierra del Fuego, Ah, que mira. recién en el gobierno de Menem se convirtió en provincia. 30 y poco. De hecho, Ojo. cuando yo estaba en la escuela eran 22 provincias y Claro. un territorio Un nacional. territorio, claro. La Argentina, no 23 provincias. Otra diferencia que te permite ver cuáles son las provincias que vos marcaste de grid es si vos comparás cómo se llama la capital con la provincia. Claro. Hay alguna excepción, pero ponele las viejas provincias que hicieron la Argentina, Sí. la capital se llama igual que la provincia porque nacieron digamos, cada ciudad grande, Sí. tipo Córdoba. Córdoba. Dijo, esto de alrededor es la provincia de Córdoba. Sí. Sí. Las más Salta- nuevas, Las nuevas, por ejemplo, La Pampa, la capital de Santa Rosa. Claro. Río Negro, Río Claro. Negro, Viedma. Chubut, sí, Rawson, Santa Cruz, Río Gallego. Chaco, Resistencia. Hay alguna excepción, pero en general es una linda regla. Para saber si son de las
de las que constituyeron la nación o son de las que se agregaron después? Tenés una gran excepción con Buenos Aires, que sí es de las viejas, pero claro, a Buenos Aires le sacaron su capital para que fuera la capital de todas. Entonces tuvo que hacer una capital nueva, La Plata. a 50 kilómetros, Sí. porque le dijeron no te la hagas acá al lado del Claro. límite, hacetela lejos. Entonces la tuvo que hacer a 50 kilómetros y se hizo La Plata. Claro. Pero por eso los que somos de provincia de Buenos Aires y estamos cerca de la ciudad de Buenos Aires, tenemos esta cosa rara Sí. de nuestra capital No se provincial, entiende. no la reconocemos Ajá. tanto. Para nosotros la capital es la del país. Es medio Claro. raro. Sí, ¿no? Como que las identidades, hablando de identidades, viste, cargan con estas contradicciones propias de la historia. Y cuando te estudias historia decís, ah, mira, esto viene de acá o viene de allá. Interesante. Y Sí, está está bueno. muy bueno. Pero también cómo te la cuenten, ¿no? Cómo te Sí. la enseñan, ¿no? Es Re. muy importante. Y es clave esta mezcla de rigor y amabilidad. Exactamente. Pensemos nosotros, los buenos docentes que hemos tenido, en general juntaban las dos cosas. Sabían lo que habían estudiado, Sí. pero sabían explicártelo. De un modo que vos decías, ah, Te mira qué contagiaban, interesante. exactamente. Te Que es lo contagiaban. más difícil de ese arte de la docencia. Eduardo, ¿y qué te gusta más? ¿La ficción o te gusta más esta parte de histórica? Mira, me gustan mucho las dos cosas, ¿Mm? pero reconozco que escribir ficción Sí. es más terapéutico. Ah, mira. En realidad yo me metí a escribir ficción porque me hacía bien. Ah, mira. O sea, pensá cuando yo tenía 20 y pico de años, que fue cuando empecé a escribir ficción. Sí. Yo no empecé para decir, voy a escribir libros que se publiquen y voy a vivir de esto. No. Yo empecé a escribir cuentos porque me hacía bien. Pero ¿por qué terapéutico? ¿Qué encontrás en escribir ficción? Es como leer Ajá. o como ver una... O sea, te cambia un poco la pregunta. ¿eh? ¿Para qué leemos? ¿Para qué vemos películas? ¿Para qué escuchamos música? Sí, para salir Para un poco de... disfrutar. Está Sí. con algo que no podemos expresar o relacionarlo de otra manera. En el fondo es así. Escribir es como meterte más a fondo en eso. En lugar de solo lo que encontrás leyendo es encontrarle sentido a lo que te pasa en la vida. Bancártelo mejor o disfrutarlo más o entenderlo un poco más. En base a esto que decís, ¿podemos afirmar que disfrutás más el proceso de escribir ficción que historia? Disfrutar el proceso, sí. Sí. Ojo, de entrada no disfrutás tampoco, porque vos podés tener una idea de una novela, ponele. Tenés la idea, vas generando los personajes, decís, sí, voy a escribir esto, pero de entrada no sale. No es que, viste, vos estás en tu casa y dices, y empezás con- Inspiración divina. No es así. Claro, ¿no? Ahora, un día, remás, sale más o menos. 2 días, 10 días, 20 días, 3 meses. Pero sí hay un día que te sentás a escribir y ahí fluye. Ahí es donde yo les decía antes que entras como en sintonía. Ahí está. ¿Entendés? Como que te metiste no ya a jugar con algo, sino como jugar adentro. No sé si se entiende la Estás diferencia. en un mundo ya. Estás adentro. Claro. No lo estás contando de afuera. Vos ya sos esa Parte, sos gente. personaje. Y ahí te divertís como loco. Porque sos este y aquella y el otro de más allá. Y sos un chico, una vieja. Vas y venís, te transformás en otro montón de gente. Y después terminás de laburar y volvés a ser la persona Claro. que eras antes. Claro. Esos meses finales, porque son los últimos de escribir un libro, cuando realmente lo sintoniza. Ahí sí se disfruta mucho. Los de historia disfrutás terminarlo. Claro, sí, a ver. Pero porque es como... la ficción la escribo para mí. Me encanta que los lectores les guste, no es que no me da lo mismo. Me encanta que vos vengas y me digas, che, me gustó esta novela. Pero los de historia los escribo como cuando uno da clase. Vos cuando das clase, no das clase para vos. Vos das clase para que te entiendan los demás. Ellos son los destinatarios. En el caso de los libros de historia, medio como que escribo para el que está leyendo. En cambio, la ficción la escribo para mí.
Qué interesante. Y se viene una ficción, tenemos ahí, Es ¿no? inteligente lo que acabo de decir. No, profundo, No sé si están profundo. dándole- Está muy bueno. Lo acabo de alumbrar. Sí, lo estamos subrayando Después como... Mándenme, por favor. Sí, esto. el video. Porque yo voy a recorte, salir el por clip. los pueblos con esta idea. ¿viste? Sí, sí. Le vamos a mandar. Tratá de Voy a armar memorizarla. una charla TED, por ejemplo, que arranque así, ¿viste? Qué hermoso. Bueno, y pero la pucha. ¿hay algo de ficción dando vuelta o no? ¿Ya está? ¿Listo? ¿O está? Mira, el año pasado publiqué 2 novelas vinculadas con la Guerra de Malvinas. Sí. Y el año que viene publico una novela policial, protagonizada por 2 ancianos. ¿Mira? Mira, vuelvo a lo que les decía de que la ficción habla de lo que te interesa. Sí. Yo tengo la vejez ahí, en la vida. O sea, es lo próximo que ojalá venga. Entonces, escribir una novela donde los protagonistas son 2 viejos es una manera de meterme y pensar en ese mundo. Ojalá el lector va y encuentra lo que encuentre. No sé qué encuentra el lector, pero a mí me sirve escribir esa novela para empezar a interrogarme sobre la vejez. Vos lees la novela y nada que ver, no es que estás viéndome ahí, pero a mí me sirve para eso. Qué hermoso. Qué Qué lindo, hermoso. qué lindo que es escucharlo. Sí, ¿no? cuando vos escribías, te lo preguntamos 1000 veces seguro todos de 2010, 8 para acá, cuando escribiste La pregunta de sus ojos, el libro que después terminaría desembocando en la película, Sí. que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, que fue aclamada en todo el mundo y que es considerado hoy por los cinéfilos de todos los idiomas como una de las mejores películas de la historia. ¿Tenías alguna noción de lo que iba a pasar con ese libro? Ya. O sea, sería mucho más interesante una respuesta que era... Yo sabía. Sí, porque yo intuía. Tuve una corazonada. O sea, vos cuando trabajás, todos nosotros en nuestro trabajo creo que tratás de hacer lo mejor posible y que funcione, pero no, porque además depende de tantas cosas. O sea, de que justo sintonice con el gusto de la gente, del público. Y de que los que, por ejemplo, para el caso del Oscar, que la Academia Argentina de Cine, de las películas que había ese año en Argentina, diga, che, vamos a mandar esta, que nos gustó. Y que de las 80 y pico de películas que llegan a la Academia de Hollywood, La nominen. los tipos digan, de todas las 80 que nos mandaron, nos quedamos con estas 9, y que estés en estas 9. Y que después quedes en las 5, en las 5 finalistas. No lo podés ni prever, ni programar, Ni desear vale la casi. pena. Es que no vale la pena que te como que te entusiasme demasiado, porque si pensás eso vas a fracasar. O sea, suponete, yo lo que escribí de ahí para adelante, si yo hubiera intentado, espera, vamos a tratar que termine una película, o vamos a tratar que venda muchos ejemplares, no podés. No tiene sentido. No No, tiene hubiese tenido sentido. No, porque te amargás la vida. Bueno, Eduardo, ¿cómo sigue el tour? ¿Ya lo presentaste anoche acá en Córdoba? Lo presenté anoche y me permitió venir a acercarme a Córdoba, que me gusta venir por lo menos una vez por año. Y espero que el año que viene, cuando esté con la novela, me vuelvan a invitar, ¿no? Obviamente. Por Obvio. supuesto que sí. Vamos a tratar de dejar eso Esperamos. claro, porque Por yo vengo favor. y tiro unas verdades impresionantes. Después cuando piensen lo que hablamos, voy a decir, al final era medio rasca esto que dijo. No, al contrario, vamos a decir tomó un cómo- Pega recorte. golpe, en el momento pega golpe. Nos vamos a reprochar cómo no lo aplaudimos cuando cerró esa frase. No, Eso porque- nos va a Y pasar. aplaudámoslo ahora. entonces. Sí. Muy bien, Eduardo, muy bien.